Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has acompañado hasta este momento. Permítanos, Señor, estar en tu presencia. Permita que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestra mente, oh Dios, y podamos poner en práctica tu palabra en nuestra vida, Señor. Perdona nuestros pecados y faltas, oh Dios. Acompaña a tu iglesia Rosales. Acompaña a los hermanos aquí presentes, oh Dios, donde quiera que se encuentren. Bendice su familia, su Dios, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana nosotros vamos a tocar un tema que tal vez nos da un vislumbre del tiempo de que se encontraba el Señor Jesús y al igual vamos a conocer un poco de el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo en la actualidad. Por eso, este tema titula Crisis y advertencia en la iglesia de Cristo. Ahora, si nosotros vamos a buscar este versículo, Lucas 12, 54 y 56, ¿qué nos dice? Dice, decía también a la multitud, es decir, Jesús hablaba a la gente. ¿Y qué le decía Jesús a la gente? Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Versículo 55. Y cuando sopla el viento del sur, así decís, hará calor y hace calor. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? En estos versículos encontramos que el Señor Jesús hace un llamado de atención para el pueblo de él, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel de aquel entonces. Jesús se encuentra rodeado por mucha gente que está preocupada por sus actividades económicas, está preocupada por sus recursos, por sus tal vez por sus bienes materiales, y todos están preocupados por qué acontecerá, qué vendrá. Y el Señor Jesús aquí reconoce y demuestra que muchos en aquel entonces sabían reconocer el clima de acuerdo al viento, de acuerdo al aspecto meteorológico de aquel entonces. La gente decía, oh, veía para las nubes y decía, está haciendo un viento fresco, puede ser que viene el verano, está haciendo calorcita, es decir, viene el invierno. Y empezaban a decir, y así sucedía. Las cosas climáticamente iban aconteciendo de acuerdo al suceso. Pero en el versículo 56 encontramos lo más importante que nos viene haciendo una advertencia. Hay una palabra un poco fuerte, hipócritas, pero en pocas palabras nos está diciendo aquel entonces, al pueblo le está diciendo, ustedes conocen el medio ambiente, ustedes conocen el clima, ustedes conocen la actualidad, pero no distinguís el tiempo profético en el cual nos encontramos en este momento. Y tal vez en aquel entonces Jesús le hacía ese llamado a aquellas personas. Tal vez Jesús le hizo ese llamado a las personas que tal vez estaban desorientadas, desubicadas del tiempo en el cual estaban viviendo. Tal vez no era un tiempo para preocuparse tanto por los bienes materiales, tal vez no era un tiempo para preocuparse tanto por qué habían de vestir, pero el Señor Jesús reconocía que ese tiempo era el tiempo para hacer cambios, que era el tiempo para dedicar su vida al servicio de Dios. Ahora, dice acá, nunca antes en la historia adventista
fue tan importante la profecía para nuestros días. En el pasado, a veces dudamos nosotros, y tal vez se dudó de la profecía del conflicto de los siglos que viene desde muchos años atrás, e incluso se ha dudado o se dudó en un tiempo de los escritos de Harmon de White. Pero ahora yo pregunto, ¿cómo estamos en la actualidad? ¿Será que estamos como el pueblo de Israel? Pero esto ha pasado poco a poco, no porque nosotros deseemos que así suceda, porque sencillamente el cumplimiento, parte por parte, punto por punto, de las profecías bíblicas se han cumplido y así lo han demostrado. Por lo tanto, nosotros reconocemos que lo que el Señor ha prometido, que lo que el Señor ha mostrado a través de la Santa Biblia, a través del espíritu de profecía, por medio de la profeta Harmon de White, se ha cumplido a cabalidad. Y cada vez se cumple, cada vez más y más y más. Nada de lo que fue escrito, nada de lo que fue anunciado por Dios a través de los profetas han pasado sin que se haya cumplido punto por punto. La antigua Rusia comunista ha dejado de amenazar el mundo. ¿Por qué? La Rusia comunista, recordemos, que era un poder en el cual quería dominar el mundo entero, el cual no podría haber libertad de culto, el cual no podría haber decisión de adorar a un Dios, porque era solamente lo que le imponieran, solamente lo que ellos dijeran. Pero la Rusia comunista pasó de la historia, ya sucedió. Ahora, el sistema católico romano se fortalece y es cada vez más peligroso para el sistema cristiano. ¿Por qué? Porque el sistema católico cada vez crece, crece y crece. El sistema católico en las profecías está muy bien descrita, está muy bien definida el punto que habrá que cumplir por medio de ello. Ahora, nosotros creemos que en la Santa Biblia nos muestra lo que Dios quiere para nosotros. Lucas 21, 28, que nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, cuando todos esos acontecimientos empezaran a suceder, empezaran punto por punto a cumplirse, no deberíamos estar con miedo, no deberíamos estar asustados, porque la palabra ha mostrado y nos ha dicho que nosotros debemos estar preparados, que nosotros debemos estar gozosos, felices, porque todo se cumple de acuerdo a la voluntad de Cristo Jesús. Por eso dice: erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, porque nuestra salvación está cerca. No debemos preocuparnos, no debemos alarmarnos por los acontecimientos de este mundo, por las guerras, por los rumores de guerra, por esta peste del COVID. No debemos preocuparnos demasiado, porque nosotros debemos preocuparnos más por nuestra salvación, que si al fin y al cabo morimos, morimos en Cristo, porque Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra redención. Crisis espiritual en el pueblo de Dios en la era apostólica. Es decir, Jesús, cuando se encontraba con sus discípulos, cuando se encontraba en aquel entonces,
Hubo un problema, una dificultad en el pueblo. Por eso, mientras Jesús anunciaba su muerte, los discípulos se peleaban el liderazgo. La gente se preocupaba por cosas que no eran de total importancia. Mateo 17, 22, 23, ¿qué nos dice? Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero dice, y ellos se entristecieron en gran manera. Mientras Jesús les predicaba de las profecías, del tiempo del cumplimiento, ellos se preocupaban por otro aspecto totalmente distinto. Se preocupaban por quién iba a ser el mayor, por quién iba a ser el de más alto rango. Mateo 18:1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo 21. ¿Qué nos dice? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Versículo 21. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mientras Jesús predicaba del cumplimiento profético para aquel día, para aquellos días, ellos totalmente desorientados estaban en otro aspecto, enfocando sus mentes, sus pensamientos, sus acciones. Por eso el Señor día tras día predica y predicaba el cumplimiento profético de la Santa Escritura. Ahora, Mateo 16, 1 al 4. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. ¿A qué llegaron estas personas? Para que sencillamente les demostraran que hiciera una señal en las nubes, con relámpagos, con truenos, tal vez fuego del cielo, pero solamente era para tentarle. No eran porque buscaban al Señor de corazón. Versículo 2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podréis. Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Es decir, se encontraban los fariseos y los saduceos buscando al Señor que predicase, que hiciese señales del cielo, que tal vez cayera fuego del cielo, pero Jesús sencillamente les dice, ustedes no van a recibir señales del cielo, solamente recibirán la señal del profeta Jonás. Ahora, yo pregunto, ¿cuál fue la señal del profeta Jonás? La señal del profeta Jonás fue que Dios envió a un profeta para predicar a una nación pagana, una nación apartada de Dios, una nación que debía ser condenada por sus pecados. Al Jonás predicar, sencillamente ese mensaje llegó a cada uno de las mentes de aquel entonces. Llegó desde el rey hasta el más pobre. Todos conocieron del amor de Dios, de la misericordia de Dios.
porque Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de juicio, un Dios de fuego, fuego consumidor. Por lo cual esa es la única señal que Jesús les estaba demostrando que ellos iban a recibir. Era la predicación de los profetas anteriores a Jesús para su salvación. Por lo cual ya lo que se había dicho, lo que se había predicado para ellos, ya se había de un modo hecho y predicado. Por lo cual no recibían señales grandes, prodigiosas, porque para ellos no era mayor lo que Jesús hacía, sino querían solamente deleitarse por el poder de Dios. El deseado de toda la gente es página 372. Nos demuestra y nos muestra que sencillamente el Señor Jesús no dijo nada más aparte de estas palabras, no expresó mayor cosa, no demostró señal, porque el espíritu de profecía usado por la hermana Harmon de White muestra que Jesús conocía las mentes y los corazones de aquellas personas, por lo cuales ellos ya estaban definidos, en pocas palabras, en su pensamiento para la perdición eterna. Es decir, ellos ya habían tomado una decisión de no aceptar a Jesús, de no aceptar el llamado, por más que recibieran las señales del cielo prodigiosas, gloriosas, porque si fuera así, dice la hermana, que ellos hubieran conocido del amor de Dios, hubieran reaceptado a Jesús por medio de sus milagros. ¿Cuáles milagros el Señor hacía? ¿Cuáles milagros hacía? Sanaba leprosos, cojos, ciegos, resucitaba muertos, paraba la tempestad, sanaba endemoniados. Ahora yo pregunto, mis hermanos, ¿estos no son señales de Jesús? ¿Estos no son más manifestaciones gloriosas de salvación para el pueblo? Pero tristemente para aquel pueblo, para aquellas personas, esto no era suficiente. Esto no era lo que ellos buscaban. Por eso el deseado de toda la gente nos dice que sencillamente estas fueron las únicas palabras que el Señor Jesús anunció a aquellas personas y de ese momento y salió. No captaban el cumplimiento profético de Daniel 9:26. ¿Y qué decía Daniel 9:26? Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que haya de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será una inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, después de las 72 semanas. Ahora yo pregunto, esta predicación de Dios por medio del profeta, aproximadamente ¿cuánto tiempo transcurrió antes de que Jesús llegara a este mundo? No fueron días, no fueron años, fueron siglos atrás antes de que el Señor Jesús viniera a este mundo como hombre, como nacido de la Virgen María. Y hace muchos siglos atrás habían predicado estas palabras. El Señor vendría y debía ser sacrificado. Pero el pueblo totalmente desorientado, el pueblo totalmente desubicado, pensaba otro aspecto, tenía otro aspecto más importante que la salvación, más importante que el tiempo profético en el cual estaban viviendo. Dios a cada uno nos hace un llamado día tras día. Nos muestra que debemos prepararnos, que debemos mejorar nuestra relación con Él. Es un llamado para ti, es un llamado para mí, a que mejoremos nuestra relación y comunión con Cristo.
La lucha no es fácil, mis queridos hermanos. La guerra contra Satanás es fuerte y nosotros por cuenta propia tenemos la batalla totalmente perdida. Pero en Jesús encontramos el apoyo y la victoria a esta guerra. El Señor Jesús nos hace un llamado a cada uno de nosotros a que busquemos, a que nos esforcemos un poco más para hallar la salvación. Crisis espiritual de Dios, del pueblo de Dios, pero para la era laudinense, es decir, para nuestra era, para nuestros días, para nuestra actualidad, porque este es el llamado para nosotros. Ellen White dijo, el catolicismo está ganando terreno en todas las direcciones. Cada vez más el catolicismo crece, cada vez más el poder político, religioso del catolicismo aumenta. Ahora yo pregunto, no es para alarmar, porque no debemos alarmarnos, pero debemos tener una mente discernidora para conocer el tiempo. Ahora yo pregunto, últimamente o en los últimos años, el Papa ha visitado qué lugares. Creo que ahorita fue el año pasado que el Papa estuvo en Medio Oriente. Nunca en la historia había estado un Papa católico en el Medio Oriente, porque eran dos cosas totalmente diferentes, eran dos cosas totalmente opuestas. Ahora, aparte de eso, ¿cuántas veces ha estado el Papa en los Estados Unidos? Yo sé que más de 2 o 3 veces ha estado. El tiempo profético para nosotros se está cumpliendo en nuestras narices, en nuestros ojos, delante de nosotros. ¿Estamos nosotros como el pueblo judío? ¿Estamos mientras el Señor nos habla, nosotros estamos más desorientados, más preocupados en otros aspectos? Porque es una lucha, mis hermanos. La lucha tuya es la misma lucha mía. Y la fuerza la obtenemos solamente en Jesús, por cuenta propia no. Esto lo encontramos en Conflicto de los Siglos, página 662. Ellen White también advirtió sobre los protestantes o los Estados Unidos. Están abriendo la puerta para que el papado recobre en América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. ¿Y dónde es el viejo mundo, mis queridos hermanos y amigos? El viejo mundo no es nada más que Europa. Cuando el catolicismo empezó a perseguir, a asesinar al cristianismo, al verdadero creyente, eran acusados de herejes, eran asesinados, eran quemados, eran pasados a la guillotina, decapitados. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que su pueblo pudiera huir y abrir una nueva etapa en la historia, una etapa aparentemente de libertad religiosa, de libertad en todos los aspectos en los Estados Unidos. Pero cada vez más Estados Unidos está permeado del catolicismo, de las ideologías del poder político católico romano. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 630. Poco a poco se está cumpliendo la profecía, mis queridos hermanos. Cada vez más y más y más se cumple la profecía a cabalidad, a su totalidad. Ahora yo pregunto, ¿qué estás haciendo tú, mi querido hermano, hermana, joven, niño? ¿Qué estoy haciendo yo para preocuparme por mis relaciones, mi espiritualidad? Porque reconocemos que necesitamos un cambio en nuestra vida. Reconozco, necesito un reavivamiento en mi vida. Pero Dios permita que en su misericordia
podamos encontrar ese reavivamiento, esa reforma para poder prepararnos para el encuentro con Cristo. Dios nos ha dado una luz, una gran luz profética a cada uno de nosotros, los adventistas, y cada vez se producen más razones que antes para amar y vivir esta verdad. Debemos con más entusiasmo proclamar esta verdad, mis queridos hermanos. Ahora hay varios aspectos, como en la iglesia muchos no devuelven los diezmos. Muchos no están devolviendo los diezmos. E incluso le pasa algunas veces a uno como hermano de iglesia que uno tampoco los devuelve. Pero esa es la realidad, mis hermanos. Hay un problema en nuestra vida. Muchos no asisten regularmente a la iglesia. ¿Que para qué? Que no es necesario. Otros llegan a la iglesia simplemente a dormir. Y cuando el predicador, el pastor, el hermano llega y predica y ya va a culminar y va a orar, ahí sí el hermano se levanta. Ahora yo pregunto, cuando están haciendo otras actividades que no tienen que ver con la iglesia, ¿será que hacen lo mismo? Yo, mis queridos hermanos, creo que no. Pero muchos llegan o llegamos en algún momento a dormir a la iglesia. Otros se apartan de la iglesia. Mientras otros se apartan de la iglesia, otros no hacen culto en el hogar. No hacemos culto en el hogar. No hacemos culto con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros padres o incluso nosotros mismos. Pero ahora hay crisis en el mundo. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay crisis en el mundo? Hay crisis teológica también. Hay mucha gente que tiene totalmente distorsionada la teología. Hay muchos que tienen totalmente distorsionada la creencia de Dios. Hay crisis espiritual. Ahora, ¿a quién se culpa? ¿A qué se culpa? Se culpa a la televisión porque aparentemente sus programas, sus actividades, su programación desorienta la mente, come tiempo. Se culpa a las madres que trabajan mucho, a las madres solteras, porque trabajan mucho, no dedican tiempo a sus hijos, no dedican tiempo a la educación. También se culpa a la prosperidad económica, ¿no? Que porque tiene mucho dinero, pues le va más mal, se aparta más de Dios. Se culpa al legalismo, no es una vida cristiana falaz, suave, sin preocupación. Se culpa también al sistema educativo, a los colegios, a las universidades, a los docentes. No le están enseñando principios y valores correctos a nuestros hijos, a los jóvenes. A todos se está apuntando y culpando. Se culpa a los jesuitas porque aparentemente son los que van a eliminar al cristianismo. Y a muchas otras cosas más. Cada vez se culpa y se culpa. Hoy en día se está culpando al medio ambiente, al cambio climático, a las pestes. Pero ¿cuál creen que será el resultado o el culpable verdadero de estos cambios, de esta crisis mundial en todos los aspectos? Advertencia para el pueblo apostólico. Lucas 12, 57 y 59. Jesús presentó su tiempo como el tiempo oportuno
para el cambio espiritual y práctico. Por eso encontramos en Lucas 12, 57 y 59 que este es el cambio que debían realizar el pueblo de Dios en aquel entonces. Dice, ¿y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? 58. Cuando vaya al magistrado con tu adversario, procura que en el camino arréglate con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te arrastre al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que haya pagado aún la última blanca. Era el tiempo para hacer arreglos con el adversario, con el prójimo, para arreglar las enemistades, para arreglar los problemas, los pleitos. Jesús fue a lo más importante, como el centro de todo, que era el corazón. Y cuando el corazón transforma, puede llegar el arrepentimiento sincero. ¿Qué dice Lucas 13, 1 al 5? En este mismo tiempo estaban allí algunos que lo contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 3. Os digo, no antes, si no os arrepentís todos, arrepentís igualmente, pereceréis. Versículo 4. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Versículo 5. Os digo, no antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no buscamos de Dios, vamos a perecer igualmente que aquel entonces con aquellas personas. El Señor Jesús les habló personalmente a cada uno de ellos. El Señor te habla a ti, el Señor me habla a mí a través de su santa palabra, a través de su mensaje, a través de su Santo Espíritu. Pero ahora nosotros debemos y tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál será tu decisión? ¿Cuál será mi decisión? ¿Será decisión para vida eterna? ¿Será decisión para perdición eterna? ¿Será decisión para estar enfocado en otro aspecto? Advertencia para el pueblo de Laodinense, para nuestros días, para ti y para mí, para todos ustedes, mis queridos hermanos. Apocalipsis 13, 18 y 19 encontramos la advertencia para nuestros días, para hoy, santo sábado del año 2021. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13, 18 y 19, mis queridos hermanos? Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. No, perdón, Apocalipsis 3, 18 y 19.
Dice, hijitos míos, no amemos palabras ni lenguas, sino hechos de verdad. Y en esto conocemos que somos de verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. El Señor nos dice que debemos preocuparnos por él. Aquí la cita me quedó, errada, pero el versículo dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirse y que no descubras la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Dios nos invita nuevamente a arrepentirnos, a buscar de Dios. Yo reprendo y castigo a los que amo. No necesariamente los males, no necesariamente las calamidades físicas, ambientales, quiere decir que nos está castigando Dios. Porque Dios cada vez más nos ayuda, nos motiva, nos insta a ser mejores hijos de Dios. Recordemos, mis queridos hermanos, para ir culminando la advertencia de Jesús que nos hace en esta mañana. Lucas 13, 5 y 9. Lucas 3. Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceremos igualmente. Versículo 5. No os digo no antes, si no os arrepentís, pereceremos igualmente. Versículo 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Dios nos invita, mis queridos hermanos, que podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que estos son tiempos peligrosos, que estos son tiempos de cumplimiento profético, que estos son tiempos de preparar nuestra vida al servicio de Dios, de sacar tiempo para Dios, de buscar más a Dios, de predicar más a Dios, porque tal vez, mis queridos hermanos y amigos, no habrá tal vez un tiempo para el después. Tal vez no habrá un tiempo para mañana. Tal vez no habrá un tiempo para el arrepentimiento después. Porque Dios te invita y me invita en este día que busquemos de Él, que nos arrepintamos y que podamos así, día tras día, estar cogidos de la mano de Dios para salvación. No sé, mis queridos hermanos, cómo están cada uno de ustedes. No sé, mis hermanos, si ustedes están bien espiritualmente, si ustedes están mal espiritualmente, si están pasando por dificultades físicas, espirituales, sociales, económicas, ambientales. Pero el Señor en esta mañana te está haciendo este llamado. Con amor eterno te he amado. Dios te ama. Dios te ama antes que tú fueras engendrado. Por lo cual Dios ha hecho todo lo humano posible, incluso lo divinamente posible, para que tú y yo y nuestros seres queridos podamos ir al reino de los cielos por la eternidad, a disfrutar de sus maravillas. Debemos tomar la decisión. Debes tomar la decisión, porque decisión solamente tiene dos caminos: salvación, perdición, vida eterna,
muerte eterna. No hay un punto medio, mis queridos hermanos. No hay otra opción. No hay otra decisión. Por eso Dios te invita en esta mañana que tú y yo podamos buscar de Él en cada momento. Porque el tiempo que vivimos es tiempo que se está cumpliendo proféticamente hablado. Mis hermanos, voy a orar y espero que cada uno de ustedes, mientras yo oro, puedan decirle al Señor: Señor, deseo ser salvo, deseo ir al reino de los cielos. Perdona mis faltas, mis pecados, mis acciones equivocadas o erróneas. Deseo que, Señor Jesús, me motive cada día más a buscar de ti. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque nos has mostrado en este día que tú deseas que nos preparemos, que tú deseas que te busquemos, oh Señor. Gracias, porque tu palabra ha sido clara para cada uno de nosotros en este día. Gracias porque tú nos motivas a ser mejores cristianos, a ser mejores hijos tuyos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu redil, de estar en tu pueblo, de estar en tu iglesia. Pero reconocemos, Señor, que el simple hecho de asistir, el simple hecho de ser bautizados, no nos libera del pecado y no nos salva, Señor. Creemos que solamente por medio del sacrificio tuyo y por medio del arrepentimiento de nuestros pecados que hace a través del Espíritu Santo podemos hallar salvación. Padre, acompaña a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos, a cada uno de los miembros de tu iglesia de Rosales y a cada uno de los miembros de tu iglesia a nivel mundial, Señor. Permita que cada uno podamos sentir el llamado a la predicación, a la reforma, al reavivamiento, Señor, que necesitamos para estos días, Señor. Reconocemos que vienen tiempos peligrosos, tiempos de dificultades, tiempos de angustias, pero pedimos, oh Dios, que no nos vayas a dejar solos, que no nos vayas a abandonar, que nos acompañe día tras día, oh Señor, con tu santa presencia para salir victoriosos de estos tiempos, Señor. Acompaña a tu iglesia, oh Dios, perdona nuestros pecados, pues te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.